Buenas tardes, bienvenidos. Agradecemos vuestra asistencia a un nuevo encuentro que dentro del cuarto ciclo de encuentros con destacados representantes del medio fotográfico nacional e internacional venimos desarrollando. Como sabéis, esta actividad nace como una iniciativa de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía, que es posible realizar gracias al concurso y al apoyo del Secretariado de Gestión y Promoción de la Extensión Universitaria de la Universidad de Almería, una actividad que forma parte de las organizadas por su aula de fotografía. Nuestro invitado en esta ocasión, hoy, es Clemente Bernal, a quien deseamos agradecerle el que haya aceptado participar en esta actividad y dedicarnos una parte de su tiempo. Clemente nace en Pamplona, fotógrafo y documentalista, especializado en temáticas sociales y políticas. Se licenció en Bellas Artes en la especialidad de fotografía, cine y vídeo por la Universidad de Barcelona en 1985. Posteriormente realizó estudios de posgrado con un diploma de estudios avanzados en sociología por la Universidad Pública de Navarra. Desde 1986, Bernat trabaja como fotógrafo documental especializado en temáticas sociales y políticas de su contexto cultural más cercano. Entre sus reportajes fotográficos destacan Jornaleros, que ilustra el nomadismo, la precariedad y la lucha sindical de un colectivo de jornaleros andaluces; Mujeres sin tierra, acerca de la vida de las mujeres saharauis en los campos de refugiados de la provincia de Tinduf; Pobres de nosotros, un proyecto colectivo sobre la marginalidad en Europa; Canopus, sobre la crisis económica argentina; o Crónicas Vascas, Vázquez Chronicles, sobre el conflicto político del País Vasco. En 2004 publicó El sueño de Malika para el Festival Explorafoto de Salamanca, la historia de la repatriación del cuerpo de la marroquí Malika Larouci para ser enterrada en su pueblo tras fallecer al intentar llegar a las costas españolas en una patera. Hizo su primera película documental sobre el mismo tema, que fue seleccionada para la sección oficial en la primera edición del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, Punto de Vista. Ese mismo año presentó el reportaje Los Olvidados de Tuzmanbur, una ciudad de Liberia donde 35.000 personas permanecieron aisladas sin alimentos ni suministros a causa de la guerra civil hasta que llegó la ayuda humanitaria. En 2023, Bernat publicó el libro Cerca de aquí, sobre el conflicto vasco, con 470 fotografías que documentan eventos históricos de varias décadas. Además de su propia narración, el libro contiene los ensayos La memoria es una necesidad del sociólogo Emilio Silva, Frío Frío de la escritora argentina Ana Longoni y otro texto de la antropóloga estadounidense Jacqueline Urla, que exploran la necesidad de la memoria y la complejidad de lo documental. Bernat ha desarrollado diversos proyectos fotográficos y documentales sobre la memoria histórica de España. Entre ellos destaca Donde habita el recuerdo, sobre los trabajos de localización, identificación y exhumación de fosas de la Guerra Civil Española. En 2021 publicó Do You Remember, Franco?, nombre tomado de una canción del cantautor estadounidense Phil Ochs. Este ensayo, con texto de la periodista Isabel Cadenas Cañón, se complementa con fotografías de Bernat de tres monumentos relevantes del franquismo como son el Valle de los Caídos, el Arco de la Victoria de Madrid y el Monumento a los Caídos de Pamplona. En 2019, el Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona condenó a Bernat a un año de prisión y a una multa de 2.880 euros por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al tratar de documentar en 2016 con una microcámara y un micrófono ocultos las misas franquistas de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz que se celebran en la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona. La multa fue sufragada por la plataforma de apoyo a Clemente Bernat a través de un crowdfunding realizado en la plataforma Goteo. En 1994, Bernat fue galardonado con el premio Fotopress de Derechos Humanos por su reportaje Mujeres sin tierra sobre las mujeres saharauis en los campos de refugiados del sur de Argelia. Bienvenido, Clemente. La Muchas primera gracias. pregunta es, ¿cuándo y cómo se inicia tu relación con la fotografía? ¿Qué fue lo que más te atrajo de ella? Y si recuerdas las primeras fotografías que hiciste, la primera cámara que utilizaste y qué sentiste al usarla.
Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero es agradeceros por invitarme a estar esta tarde aquí con todas y con todos vosotros. Agradecer a la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía, a la Universidad de Almería y particularmente, bueno, pues a ti, Juan Carlos, porque, bueno, hace ya muchísimos años que no nos vemos y para mí es un placer volverme a reencontrar contigo y con todos los demás esta tarde aquí. Bueno, yo, a ver, tuve una ligera, digamos, experiencia como usuario cuando era pequeño, porque en casa había alguna cámara fotográfica. A mi padre le encantaba la fotografía como usuario, digamos, sin más, ¿no? Él hacía algunas fotos con una Zeiss-Ikon de 6x9, llegó a hacer un curso de estos que había antes de educación a distancia, aquellos de CCC o algo así parecido, y tenía como una especie de pequeño laboratorio que montaba y desmontaba en cualquier parte. Luego había, bueno, pues algunas otras cámaras que yo utilizaba como mero usuario sin ir más allá, ¿no? Haciendo las fotos típicas de familia, mis hermanos, a amigos, allá donde estuviésemos, ¿no? Yo me acuerdo que en aquella época hice muchísimas fotos pues con la típica Kodak Instamatic. Yo en aquellos años soy de Kodak Instamatic, ¿no? Bueno, luego mi padre ya compró una reflex, una cónica, me acuerdo perfectamente, que me la robaron a mí años más tarde, me llevé un disgusto bastante fuerte, pero luego realmente el primer contacto, digamos, serio, entre comillas, ¿no? Cuando yo me di cuenta de qué era más o menos la fotografía y qué suponía la fotografía, pues fue en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, donde, bueno, yo estudié del año 81 al 87, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, soy de formación reglada, fotográfica, universitaria. No soy un autodidacta en ese sentido. Y bueno, reivindico el no ser autodidacta también, ¿no? Yo creo que, bueno, la palabra autodidacta a veces me produce un poco de, no sé, de algún tipo de temor, ¿no? Porque, bueno, yo creo que nadie somos autodidactas, todos de una forma u otra, o yo que estudié en una universidad, fotografía, o cualquier otra persona que lee libros, que lo hace a través de alguien que conoce a alguien, pues todos, es decir, nadie nace aprendido. Entonces, bueno, yo estudié fotografía en la Facultad de Bellas Artes en Barcelona, como he dicho, bueno, con profesores que han sido fantásticos fotógrafos después, no sé, estaba allí Joan Fontcuberta, Manolo Laguillo, pues Jordi Guillumet, este tipo de personas que eran fantásticas en aquellos años primeros 80, ¿no? De la fotografía en aquel primer momento lo que más me atrajo y me sigue atrayendo hoy en día, ¿no? Es como su relación con el tiempo, ¿no? Puramente con el tiempo, ¿no? Más que con la memoria o con el legado, ¿no? Que son cosas que a mí me interesan mucho, como has dicho antes. He trabajado mucho sobre la recuperación de la memoria histórica, pero a mí me interesa la relación con el tiempo, ¿no? Quiero decir que la memoria o el legado son dos cosas que son como muy a posteriori, ¿no? Sin embargo, la relación con el tiempo se produce en el mismo momento en el que se toma la fotografía, ¿no? La memoria es algo que tenemos que activar nosotros después. La memoria es algo muy activo que depende de cómo la alimentemos. Y el legado, que tiene que ver mucho también con la memoria, pero es algo que nos viene impuesto, ¿no? Sin embargo, esa relación de la fotografía con el tiempo, esa detención del tiempo es algo que a mí me cautivó desde el principio, ¿no? Me cautivó también una característica de la fotografía que es una disciplina, es un medio que siempre está como es muy fronterizo, ¿no? Siempre está en las fronteras, siempre está al borde de algo, ¿no? Siempre está al borde de un abismo, ¿no? Siempre genera muchísima incertidumbre, siempre genera mucha inquietud. Digamos que está siempre inestable, ¿no? Entonces eso a mí bueno, me atrajo desde el principio, ¿no? Y luego, teniendo en cuenta lo que yo me he dedicado, el tipo de fotografía al que me he dedicado, que es fundamentalmente, aunque he hecho de todo, pero es fundamentalmente la fotografía documental, pues me interesa mucho la línea fronteriza en donde se encuentran, digamos, los hechos que un fotógrafo documental quiere reflejar, quiere documentar, quiere ver, quiere mirar. Esos hechos que son producto de la realidad, es el referente de la realidad, y ese instrumento, ese instrumento que es el instrumento fotográfico, que es la fotografía, que es tan frágil, ¿no? Como decía antes, ¿no? Tan inestable, es tan voluble, ¿no? Entonces me interesa mucho precisamente esa línea, ¿no? Donde se juntan esas dos cosas, ¿no? Los hechos, que es algo que sucede realmente, y ese instrumento con el que hemos decidido hablar de esos hechos que es tan voluble, ¿no? Entonces eso me atrae muchísimo, ¿no? Que no haya inestabilidad en los discursos que hagamos, ¿no? Yo fotografías de ese momento hice muchísimas, claro, ya digo, a partir de la universidad, pues hay muchísimas, no tengo hoy aquí porque no las tengo a mi alcance,
pero pues fotografías producto de ejercicios que nos podían mandar, fotografías callejeras que a mí bueno, ya me interesaban muchísimo. Hay que tener en cuenta que en aquella facultad, ya he dicho a algunos de los profesores que había allí, el ambiente, digamos, no era demasiado favorable a la fotografía documental, pero yo tenía como una especie de atracción, ¿no? Una especie de atracción fatal por fotografiar en la calle, por contar historias de gente, que es otra de las cosas que a mí más me atrajo de la fotografía, ¿no? La capacidad que tiene, pues, para hablar de nosotros mismos y para contar cosas de nuestro mundo, ¿no? Entonces, bueno, fotografías de callejeras, muchas fotografías tengo en aquella época de montaña, yo hacía mucha montaña en aquel momento, hacía teleología, hacía escalada, estas cosas. Entonces, bueno, tengo fotografías de mi entorno más cercano, ¿no? Pero lamentablemente ahora mismo no lo puedo enseñar aquí. Eh, Hagamos un recorrido que tiene que ser obligatoriamente selectivo por falta de tiempo por tu Sí. trayectoria fotográfica, a Ujú. través de una serie de proyectos que has ido realizando a lo largo del tiempo. Bien. Jornaleros, donde ilustras el nomadismo, la precariedad y la lucha sindical de un colectivo de jornaleros andaluces. Ujú. Sí, Jornaleros fue digamos, el primer trabajo que hice un poco serio, como he dicho antes, entre comillas, ¿no? Pero antes hubo algo quizás que me interesa, ¿no? Como he dicho antes, venía de la facultad. Y sin embargo me sentía, digamos, un poco extraño, ¿no? Un poco vacío, ¿no? Había un gran nivel en todos los sentidos en lo fotográfico, pero me sentía un poco como si me faltase algo, ¿no? Entonces se produjo un momento para mí muy importante en mi vida como fotógrafo, que fue conocer a Coldo Chamorro, ¿no? Yo había presentado un proyecto a una ayuda a la creación artística del gobierno de Navarra, que lo convocaron en el año 85 probablemente, me dieron la ayuda. Entonces me sentí un poco como, bueno, me han dado la ayuda, soy un auténtico novato, no sé qué hacer, hablé con alguno de mis profesores. Recuerdo que Manolo Laguillo me dijo, a ver, Clemente, tú eres de Pamplona, en Pamplona hay un fotógrafo increíble, buenísimo, que es Coldo Chamorro, te convendría pues hablar con él, ¿no? Entonces, bueno, contacté con Coldo y ya desde el primer momento en que lo conocí, digamos que fue como una especie de ventana que se me abrió hacia una ventana donde entraba un aire fresco, pero de forma huracanada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? No era, digamos que la facultad estaba todo muy bien, había mucho conocimiento, había muchas prácticas, había descubierto un mundo nuevo, una herramienta nueva, una forma de contar cosas, pero aquello de repente fue pues una ventana que me abrió a otras formas de hacer las cosas, ¿no? Una forma distinta de mirar, de enfrentarme a otras realidades, ¿no? Entonces, bueno, me abrió en principio lo que era lo documental, ¿no? Que para mí lo documental es algo pues tremendamente importante si se cumplen una serie de características. Entonces, igual hablamos un poco más tarde de esto, ¿no? Este proyecto, voy a compartir un poco pantalla, voy a proyectar simplemente 5 imágenes de este proyecto. Este proyecto para mí fue una auténtica, por una parte, una locura y, bueno, redacté un proyecto como un auténtico ingenuo, ¿no? Una ingenuidad, ahora mismo lo veo apabullante, ¿no? No se me ocurrió otra cosa más que presentar un proyecto sobre los ritos funerarios que se hacían en el entorno rural de Pamplona, de Navarra, ¿no? Entonces, claro, yo aquello, simplemente redactando el proyecto, pues vi que aquello había unas enormes posibilidades, que podía ser muy visual, que, en fin, me interesaba un poco aquello que pasaba desde que una persona fallece, cuando se le vela, se le entierra. Ahora lo veo como una auténtica locura, ¿no? Pretender hacer eso siendo un auténtico novato, ¿no? Voy a compartir pantalla para enseñar 5 fotos de este proyecto, que es, a ver si me está tapando aquí. Bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Yo tenía 20 y pocos años y de pronto me encuentro por la obligación que me había marcado a mí mismo de haber presentado este proyecto, bueno, pues asistiendo a velatorios, asistiendo a entierros en lugares donde había, yo qué sé, pueblos diminutos, donde iban a ese entierro los familiares y 4 amigos, en un ambiente que, bueno, no era hostil, pero claro, hay que imaginarse un chaval de 22 años con una cámara fotográfica pretendiendo hacer fotografías en un entierro de una persona normal y corriente, ¿no? Que no es nadie público, que no es una figura conocida ni nada, sino que es, pues no lo sé, el abuelo que se ha muerto o alguien más joven que se ha muerto y aparece un chaval intentando hacer fotos y claro, ahí de alguna forma fue para mí una escuela, pues, donde aprendí muchísimo, ¿no? Bueno, estas fotos son de entonces, son del año 80 del año 85 o por ahí.
aprendí muchísimo a moverme, aprendí también lo que es algo que me ha acompañado durante toda mi vida, que es cierta sensación de fracaso, ¿no? De imposibilidad, también de relacionarte con la gente, ¿no? También de encontrar mi distancia física, ¿no? Y política con el tema, ¿no? ¿Qué hago yo ahí? Ahora, ¿cómo resuelvo esto, ¿no? ¿Cómo me enfrento a estas personas que me miran con una cara absolutamente desencajada porque no comprenden que haya nadie que vaya a fotografiar el entierro de un familiar que ha muerto y no lo conocía absolutamente nadie, ¿no? Entonces, bueno, este fue, digamos, el primer tema que hice, ¿no? Coldo, al final, en este hubo una exposición, porque el proyecto, digamos, esa beca, digamos, llevaba aparejada la publicación de un pequeño catálogo y una exposición. Coldo escribió un artículo, un prólogo, digamos, en el catálogo, y dijo una pequeña frase que luego a mí me ha marcado toda mi vida y la sigo teniendo muy presente, ¿no? Me dijo algo así como que el reportaje, él hablaba mucho de reportaje fotográfico. El reportaje es la imagen silvestre y la letra sencilla. Y a mí eso me gusta mucho, ¿no? La imagen, la fotografía es un poco lo que decía antes, ¿no? Es inestable, es frágil, es silvestre, no hay por dónde cogerla realmente, siempre se nos escapa por los dedos, ¿no? No es algo que podamos aprender, ¿no? Y se trata también de la letra sencilla, ¿no? Al final las cosas sencillas son las que mejor comunican, las que mejor podemos abarcar y las que, bueno, que de alguna forma yo creo que podemos contar las cosas de manera más eficaz, ¿no? Bueno, como has dicho, jornaleros para mí, después de tener esta experiencia, voy a seguir un poquito hacia adelante. Esta es la última foto de estas. Bueno, imaginaos, aquí se ve un poco el ambiente que no era muy favorable para realizar un trabajo cómodo, digamos al menos, ¿no? Jornaleros, yo ahora le he dado otro título. Esto es algo que a mí me preocupa bastante, ¿no? Hemos trabajado en unos entornos, en unos contextos. Yo vengo, claro, fíjate, estas primeras fotos son del año 85, entonces la situación era completamente distinta ahora, ¿no? Ese trabajo se llamó Jornaleros, que es como bien lo has dicho tú, pero le he cambiado el nombre porque había jornaleros, pero había jornaleras, y yo creo que las cosas han cambiado y hay que de alguna forma responder a eso, ¿no? Le he puesto este título, Escoge lo tuyo, que es un pequeño trocito de una canción de Barricada de aquella época, precisamente hablando de Marinaleda en la provincia de Sevilla, bueno, pues hablando de la problemática del colectivo jornalero, y este es el título que tiene ahora. Y bueno, digamos que me encontré casualmente con este trabajo, ¿no? Con este tema, digamos, ¿no? Me encontré con una serie de personas que recogían espárrago en la provincia de Navarra, donde yo vivía, y ahí de alguna forma contacté. Y puedo decir que este trabajo reunía en aquel momento todo lo que me interesaba de la fotografía, ¿no? Reunía contar una problemática de carácter social de una gente que viajaba por toda Europa, por toda España, sin ir de vacaciones, viajaba por necesidad, o sea, mantenían una calidad de vida durante esos trabajos nómadas, digamos, muy baja, eran absolutamente explotados, y yo creía que era una cosa muy, muy interesante para poder contar, ¿no? Bueno, aprendí a introducirme en el colectivo jornalero. El colectivo jornalero tenía parte de los trabajos de los viajes de jornadas que hacían, de las campañas jornaleras. Aparte había una tensión, digamos, sindical tremenda, una lucha por la conquista de la tierra, por la conquista de condiciones de vida buenas. Y bueno, entonces estuve viviendo en un pueblo cerca de Sevilla que se llama El Coronil. Estuve ahí un tiempo, muy, muy en contacto, desde luego, con Marinaleda y con el movimiento sindical, que en aquella época era el del Sindicato de Obreros del Campo. Yo creo que en este trabajo encontré, digamos, la metodología que luego he aplicado a muchos otros de mis trabajos, ¿no? Encontré, pues, el ritmo adecuado para trabajar. Encontré también una cosa que a mí bueno, pues valoro mucho, ¿no? Y es el placer de fotografiar. O sea, yo cuando fotografío, yo, yo disfruto, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sufro, ¿no? Disfruto, bueno, enfrentándome o intentando encontrar el espacio adecuado, a quién voy a fotografiar, cómo los voy a fotografiar, cuáles son las relaciones que establezco, cómo voy a deambular por la calle, por los campos, por los pueblos, por los lugares, ¿no? Cómo me relaciono con las personas, las esperas, en fin, el ambiente. Digamos que este trabajo para mí reunió todas esas características que luego
yo la verdad es que las he buscado en otros trabajos y las he encontrado solo puntualmente, ¿no? De alguna forma me sentí muy a gusto, me sentí muy bien, me sentí... Claro, también es verdad que estaba empezando a solucionar problemas que, bueno, como cómo organizas las cosas que están dentro del visor, ¿no? Cómo haces eso, ¿no? Cómo decides, qué cortas, por dónde cortas, qué eliminas, qué metes dentro, en fin, todas esas cosas que las hacía de alguna forma por primera vez, pues yo creo que me marcaron a partir de ahí de una forma total, ¿no? Hay otra cuestión que también pues es importante en este trabajo y era es algo que sigo cultivando ahora mismo siempre que puedo, ¿no? Y es el placer de fotografiar solo, ¿no? Placer o la incapacidad de fotografiar acompañado. Yo normalmente no puedo fotografiar acompañado prácticamente por nadie, ¿no? Bueno, es algo también muy corporal mío, ¿no? De cómo yo, mi cuerpo, de alguna forma se plantea, cómo deambula por esos lugares, cómo se relaciona con otras personas. Yo valoro mucho también la psicología de cada uno a la hora de enfrentarte a un tema, ¿no? A una situación, ¿no? Pero no fotografía de igual manera a una persona extrovertida, no tiene ningún problema en relacionarse con los demás, una persona, pues, bueno, introvertida. Yo me considero una persona introvertida, quizá no tímida, pero sí introvertida, entonces eh, cambia todo, ¿no? Cambia tu distancia respecto a tus sujetos, incluso cambia las ópticas que mejor te van a la hora de obtener la imagen que consideras idónea. Entonces, bueno, hay- todo esto de alguna forma estuvo contenido en este primer trabajo de jornaleros o de, como le llamo ahora yo, coge lo tuyo, ¿no? Estas imágenes estamos viendo, pues hay de trabajos, esta por ejemplo es de unos jornaleros que estaban en una especie de huelga cerca de Sevilla, en Alcázar, calle, en fin, para mí todo era nuevo y todo era tremendamente satisfactorio y, por qué no decirlo, ¿no? Era maravilloso, era descubrir un mundo, ¿no? Un mundo que también luego tenía muchísimas dificultades, para mí también, de muchos tipos, pero, pero muy satisfactorio. Esto es Los Palacios, entre Utrera y Sevilla, esto es Marinaleda, esto cogiendo almendrucos, pues también Los Palacios. Esto es una campaña jornalera de la vendimia a Francia en un tren que salía de la estación de Jaén hacia el sur de Francia. En fin, esto es una marcha jornalera en el año 92. Terminé el trabajo en el año 92, digamos, lo empecé en el 80 y tanto, 86, 87, después de esto que he enseñado de los ritos funerarios. Y esto es una marcha coincidiendo con la inauguración de la Expo 92 en Sevilla, pues una marcha que se hizo, que la organizó el Sindicato de Obreros del Campo, pues desde Osuna hasta Sevilla. Una ocupación de un cortijo de Marinaleda. Entonces, bueno, yo creo que esta será probablemente la última foto, casi la última. Este es Juan Manuel Sánchez Gordillo, el mítico alcalde de Marinaleda, pues en aquellos primeros años, pues aquellas asambleas tan conocidas, ¿no? Y luego, bueno, esta yo creo que es la última imagen de este grupo, ya muestra un poco cuál era mi forma, mis preferencias a la hora de organizar el visor, ¿no? Y a la hora de de producir también o de crear imágenes, vuelvo un poco al principio de todo, ¿no? Que fueran difíciles que no tuvieran una sola lectura, ¿no? Que fueran inestables, que produjeran ciertos desequilibrios, de que el lector se pregunte qué es lo que pasa en esa imagen, ¿no? No me gustan las imágenes que te lo dan todo hecho, ¿no? Sino que de alguna forma te llamen a participar y te produzcan algún tipo de inquietud. Así que aquí está, ¿no? Voy a dejar de compartir. Otro proyecto Sí, que realizarás posteriormente es Mujeres sin Tierra, sí. acerca de la vida de las mujeres saharauis en los campos de refugiados en la provincia de Tinduf. Ujú. Eh, ¿Qué puedes contarnos de este proyecto? Bueno, este proyecto voy a compartir pantalla otra vez. Vamos a ver, ahí está, lo tendremos, pues, por aquí. Nuestra pantalla. Mujeres sin Tierra no fue un premio como, bueno, como has dicho, aunque fue una beca realmente, ¿no? Fue una beca de derechos humanos de Fotopress, que entonces, bueno, pues un poco lo mismo que esa beca que nombré al principio, ¿no? Era presentar un proyecto a Fotopress y luego, pues, si te lo daban o no te lo daban, y si te lo daban tenías que realizar el proyecto, ¿no? Y el proyecto no lo tenía realizado, obtuve esta beca, entonces, bueno, obtuve esta beca porque esta historia me interesaba muchísimo, ¿no? O sea, a mí
yo siempre me he sentido muy atraído por mi entorno, como has dicho tú antes, has mencionado un poco esto, ¿no? Por mi entorno cultural, por mi entorno político, entorno económico, social, más cercano, ¿no? Ahí digamos que es donde encuentro todos mis miedos, ¿no? Ahí me encuentro con mis fantasmas, con las mayores dificultades. Y esta historia, a pesar de estar en el Sáhara, en esos campos de refugiados de Tinduf, en la Armada argelina, lo considero y lo sigo considerando un tema muy nuestro, ¿no? Y muy mío, ¿no? Unas personas que, bueno, que este país abandonó a su suerte en el año 75 y, bueno, me parecía que ahí había algo que decir. Y bueno, lo que más me interesó en aquel momento, bueno, que no era la situación en general de los campos, ni cómo estaba, digamos, el muro marroquí, ni cómo estaban este tipo de cosas, sino me preocupó una cosa que era la vida de las mujeres saharauis en los campos de refugiados, porque fueron ellas las que de alguna forma, mientras duró la guerra contra Marruecos y Mauritania, mientras los hombres estaban en el frente, estaban en otras cosas, digamos, más de hombres, más masculinas, que es lo que se supone que hacen los hombres en conflictos de este tipo, pues mientras todos los hombres estaban allí, pues las mujeres estaban en los campos de refugiados, pues simplemente haciendo lo más importante, ¿no? Que es organizar la vida de los campos, organizar socialmente la estructura de los refugiados y de las refugiadas, organizar la educación, organizar la sanidad. Entonces me parecía que era pues una historia tremendamente interesante, ¿no? Eh, a partir de ahí, bueno, el trabajo fue largo, estuve 2 meses en los campos y un poco como yo tampoco había salido nunca de aquí y luego he salido bueno, por hacer encargos para editoriales o para medios de comunicación, yo nunca había salido, jamás había salido y tengo que decir que el recuerdo que tengo de aquello, ya el recuerdo, digamos, de la propia convivencia en los campos con las personas que había allí, es fantástico, ¿no? Y no solamente el recuerdo de la convivencia, sino el recuerdo de mi propio desempeño como fotógrafo allí, ¿no? Volví a encontrarme en un entorno muy favorable, la gente estaba totalmente, bueno, ayudaba, claro, eso también es una cosa que a mí luego me ha preocupado, ¿no? Yo siempre he trabajado en la calle y este tema sobre las mujeres saharauis siempre lo he encuadrado como que fue un trabajo hecho en un lugar en el que no era la calle, ¿no? De alguna forma era un entorno controlado, en los campos de refugiados, bueno, que estaban allí las personas obligadas a estar, entonces, bueno, eso lo tengo muy en cuenta a la hora de fotografiar. No es la calle, es un sitio controlado y yo creo que hay que ponerlo también de manifiesto, ¿no? Y hay una cosa que siempre digo respecto a lo documental y es que las decisiones que tomemos, las cosas que hagamos, es algo de lo que luego nos tenemos que responsabilizar, ¿no? Cuando mostramos el trabajo y cuando lo hacemos. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, esta foto que estamos viendo aquí, pues es una puerta de entrada a alguna de las dairas que hay allí. Entonces, bueno, yo no voy por esta calle o no voy en este coche porque a mí me dé la gana ir por aquí y luego puedo ir a la izquierda o a la derecha, ¿no? Aquí es un entorno controlado en el que vas con una persona, en este caso una persona que era un chico muy, muy joven, más joven que yo, que, bueno, me acompañaba durante todo momento, una especie de guía acompañante que te acompañaba, pero al mismo tiempo te decía dónde no podías ir, dónde tal, dónde cual, o sea, una especie de comisario, entre comillas, una especie de comisario político también, que de alguna forma dirigía tu mirada, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero el recuerdo que tengo es muy bueno, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hice un trabajo del cual estoy realmente contento, ¿no? Y bueno, se trataba, como he dicho antes, de ver la vida de las mujeres en aquellas jaimas. Los campos saharauis han cambiado muchísimo desde entonces. Yo no he vuelto allí, pero tengo contactos, mantengo el contacto con Salem, que era este chico. Y bueno, yo creo que han cambiado muchísimo. Esto era el año 94. Y estuve, digamos, alojado en la familia de una mujer, que es esta chica que sale esta foto al fondo, que era profesora en una escuela, y en fin, estuve allí, fui 2 veces, 2 meses, y es un trabajo que también me sirvió muchísimo para lo que he dicho antes, ¿no? Para cómo desarrollar un método y cómo desarrollar una forma de organizar las cosas dentro del visor. Y luego, claro, este entorno que he dicho antes, que no es un entorno libre, donde el trabajo está de alguna forma mediado, ¿no? Mediatizado por alguien que te controla, por unas personas que difícilmente pueden oponerse, ¿no? Bueno, pues de alguna forma también facilita, ¿no?
el que tú puedas desarrollar una serie de herramientas que luego más adelante pues vas a utilizar en otros temas, ¿no? En otros lugares donde trabajar es más difícil, ¿no? Esta es la chica. Si alguien tiene cualquier pregunta, o tú mismo, Juan Carlos, o quien sea, en fin, yo estoy encantado de hablar, ¿eh? Que si no, no sé realmente. No, te voy a hacer tres preguntas que las voy a unir, que Dime, vamos de dime. tiempo, ya hemos Vale, consumido media hora vale. y me gustaría poder preguntarte todo lo que lo que tenemos preparado. Vale, Trabajas a menudo en proyectos a largo plazo. ¿Cómo sí. decides los temas y cómo es tu proceso de investigación a grandes rasgos? Y luego, ¿cómo estableces la confianza con las personas o las comunidades que retratas, especialmente las de Ujú. contextos vulnerables, ¿no? Como este, por ejemplo, Venga, que estamos viendo? ¿Y qué papel vale. juega la ética en tu fotografía, especialmente al documentar realidades duras o conflictos, también como este? Son cuestiones, son cuestiones pesadas, ¿no? Pero bueno, yo en realidad parece que trabajo con proyectos, ¿no? Parece porque el resultado final tiene forma de proyecto, pero en realidad no trabajo por proyectos, ¿no? Eh, Pensar en un proyecto me parece algo como excesivamente, para mi forma de trabajar, ¿no? Excesivamente planificado, ¿no? Algo como que hay un guión detrás, ¿no? Entonces, en lo documental, o al menos en la forma en que yo trabajo en lo documental, lo que no hay es un guión en absoluto. Entonces, un proyecto me sugiere como un compartimento, como una etiqueta, ¿no? Entonces, no decido los temas, yo casi todos los temas me los he encontrado de alguna manera, ¿no? Igual que me encontré esos jornaleros, esas jornaleras en una carretera de Navarra que cogían espárragos, pues me ha pasado con casi todos estos temas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, si hay algo que me interesa, puede ser cualquier cosa, ¿eh? En principio investigo sobre el asunto, decido si es fotografiable. Para mí eso es muy importante, ¿no? Porque la fotografía, como he dicho al principio, no lo puede todo. Entonces, hay cosas que no son fotografiables. Hay que asumirlo, ¿no? De hecho, creo que eso es uno de los grandes problemas de muchísimos trabajos que se hacen, ¿no? Que a veces se le pide a la fotografía algo que la fotografía no puede hacer, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Si una cuestión, una historia, una situación es fotografiable, ya me interesa, ¿no? Eso quiero analizarlo desde el principio, ¿no? Luego reflexiono un poco sobre la problemática, ese mundo, ese universo, como este en este caso, ¿no? Las cosas que luego este tema se pueda relacionar. Y también me interesa, pues, saber si esa historia es suficientemente versátil, suficientemente rica, ¿no? Pues para lanzarme a ella, ¿no? Luego, cuando me lanzo más profundamente a investigar, lo suelo hacer de una forma realmente caótica, ¿no? Como muy abierta y muy caótica, ¿no? Y luego sí que hay algo una vez que he decidido comenzar, hay una parte, digamos que esto que he dicho hasta ahora sería un poco como qué contar, ¿no? Me interesa mucho cuál es esa decisión de qué voy a contar, ¿no? Que lo que he dicho antes, ¿no? En mi entorno, etcétera, algo que me interesa contar. Luego hay una parte muy importante que es cómo contarlo, ¿no? Entonces ahí, bueno, lo primero, cómo contarlo es decisivo, ¿no? Y ahí tengo un amigo fotógrafo que ha pasado estuvo en el proyecto Imagina, que es Ferdinando Shana, que incluso tiene vinculación con Almería, y él me decía una cosa que a mí me gusta, ¿no? Decía, mira, una buena fotografía, lo más seguro es que no arregle el mundo, ¿no? Pero una mala fotografía seguro que lo estropea, ¿no? Entonces, cómo contar las cosas es importante, ¿no? Por esa responsabilidad que decía al principio. O sea, hay que tomar decisiones, ¿no? Una decisión, pues, por ejemplo, es aplicar a cada historia su propia voz, ¿no? Para mí eso es importante, ¿no? O sea, yo huyo del estilo fotográfico como de la peste realmente, ¿no? Porque me parece pues muy pobre, ¿no? Al final tener un estilo como muy identificable, pero al final, si tienes ese estilo que es tan tuyo, al final fotografías de la misma manera, no sé, una revolución, una guerra, el partido del Real Madrid o una boda de tu amigo, ¿no? Entonces, yo creo que cada historia, aunque vaya en contra de la autoría, entre comillas, de los fotógrafos, cada historia tiene que tener su particularidad, su voz, su tratamiento, y no hay que pensar en que tienes que cultivar ese estilo tuyo, ¿no? Entonces, bueno, una vez que yo decido ese trabajo, digamos que el trabajo de campo, por llamarlo de alguna forma, siempre es muy, muy visceral en mi caso. Ahí es donde yo me desentiendo completamente de lo que haya podido investigar,
de lo que no haya podido investigar, de lo que sepa o de lo que no sepa, ¿no? Una vez que fotografiando yo trato de no pensar, por decirlo de una forma así, ¿no? No pensar, las cosas vayan surgiendo, lo que te pida el cuerpo, lo que te pida, sí, justamente el cuerpo sobre el terreno, ¿no? Luego ya vendrá la hora de volver a pensar, ¿no? Eh, Luego, respecto a lo que has dicho sobre la confianza con las personas, ¿no? O comunidades en estos contextos, pues bueno, yo creo que hay que gestionar emociones. En el trabajo de los fotógrafos documentales yo creo que hay muchísimo de psicología, ¿no? Hay que tener mucha empatía, hay que saber dónde están los límites de las personas, hay que tener un respeto tremendo por aquellos que trabajas, con los que trabajas. Y yo siempre pienso en una frase que decía John Berger, ¿no? Que decía, lo más importante del principal sujeto de tu trabajo son las personas a las que fotografías. Ese es a los que tú te tienes que deber como fotógrafo, ¿no? Entonces, bueno, pues respecto a eso, yo creo que los fotógrafos documentales tenemos que estar cuanto más cargada esté nuestra mochila de ciertas cuestiones importantes, mejor, ¿no? Cuestiones relativas a derechos humanos, al respeto al otro, a, yo que sé, a feminismo, antirracismo, una serie de cuestiones que yo creo que son importantes a la hora de fotografiar, seguramente mucho más que lo puramente visual o lo puramente estético, ¿no? Y no sé qué me habías preguntado otra cosa que ahora se me ha olvidado. Me habías dicho algo No, más. era que qué papel jugaba la ética en tu fotografía, especialmente al documentar realidades duras o conflictos. La ética, bueno, claro, fíjate, la ética, pero hay una parte de la ética que es un poco la que he hecho referencia ahora mismo, ¿no? Es la propia ética de la práctica documental, ¿no? Esa es, sí importante, pero esa se supone. O sea, se supone que si has decidido hacer un trabajo como este que estoy enseñando ahora, que me he quedado aquí detenido, ¿no? Vas a fotografiar a estas mujeres en ese entorno que están sufriendo tremendamente en unos campos bajo el sol del desierto, pues tienes que tener una práctica documental sujeta a unas normas éticas. Eso se supone. Si no existe eso, yo creo que ya, pues apaga y vámonos, ¿no? Pero casi me interesa más otra ética que es un poco la ética de la representación, ¿no? Es un problema, para mí es un problema que a mí me ha perseguido durante toda mi vida como fotógrafo, tiene mucho que ver con la decisión de qué mostrar, ¿no? Por ejemplo, en este tema, ¿qué mostrar? ¿Dónde están las líneas rojas? ¿Dónde están las líneas que no puedes atravesar, ¿no? ¿Qué mostrar y cómo mostrarlo, ¿no? ¿Qué tipo de imagen vas a generar, ¿no? Está muy conectado, digamos, con aquello que... hay toda una batalla, digamos, teórica que se crea a partir de la representación del holocausto nazi, ¿no? Con una tendencia, digamos, que es la de la inefabilidad, ¿no? No se puede hablar de ciertas cosas, no se pueden mostrar ciertas cosas, ¿no? Estoy pensando en la película de Claude Lanzmann, ¿no? En la Shoah, ¿no? No se puede mostrar, hay que hacer una aproximación de otra manera, ¿no? Hay otras líneas, y yo estoy en esas otras líneas que, bueno, yo creo que siempre se puede mostrar, ¿no? Hay que ver cómo, pero siempre se puede mostrar, ¿no? Mostrar pese a todo, ¿no? Como ha defendido, por ejemplo, George D. T. Huberman, ¿no? Me parece que la cosa va por ahí, ¿no? Lo que tenemos que abandonar, yo creo, es que los fotógrafos documentales, aunque estamos muy sujetos a esa idea, es que la fotografía a veces se piensa que es como una especie de herramienta de denuncia, que es como una especie de salvoconducto con la cual poder llegar a cualquier sitio y mostrar las cosas de la forma que nos dé la gana, ¿no? Yo creo que no es cierto en absoluto, ¿no? Eso depende de los contextos, ¿no? Hay que tener en cuenta que representar es dominar, ¿no? Entonces, el ejercicio de la fotografía es también una especie de ejercicio de poder, ¿no? Entonces, bueno, hay imágenes justas, hay imágenes injustas y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Para mí, digamos que todo esto que estoy diciendo son como barreras tremendas, ¿no? No sé, me vienen a la cabeza, yo he sentido, luego podemos, si tenemos tiempo, hablaremos de una imagen en concreto que para mí supuso un episodio muy triste, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, eh, hay un fotógrafo italiano que en el año 60, a finales de los años 60 fue a Londres, hizo un trabajo sobre Londres, luego montó un libro y hizo una edición del libro en la época, hace poco hubo una reedición del libro y en esa maquetación del libro él contrapuso en una doble página una imagen de una mujer negra en el metro, bueno, estaba en el metro, en un autobús, sentada, y en la otra página contigua había una imagen de un gorila. Entonces, claro, eso produjo una especie de shock tremendo, ¿no? Se le acusó de racismo, se le acusó de todo, se produjo un debate tremendo, un debate que simplemente venía causado por cómo representas eso, ¿no? ¿Cuál es la elección que tú haces? Es decir, ahí hay que ser extremadamente cuidadoso y hay que
hay que tener muy claras las líneas que quieres cruzar y las que no quieres cruzar, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, es muy conocido el caso de hay un colectivo en Francia de unas mujeres de color y que son transexuales, se llama Cas Rebel, que cuestionan pues la representación que se hace de las personas que fueron fotografiadas en África, cuando el fotógrafo de alguna forma ejercía, había un desequilibrio total de poder. El fotógrafo fotografiaba a esas personas que no podían defenderse y la representación de esas personas, estas mujeres que estoy diciendo ahora mismo, este colectivo de Cas Rebel, cuestionan y dicen que esas fotografías nadie tiene derecho a publicarlas ahora mismo porque de alguna forma revictimizan y vuelven a producir un dolor tremendo sobre esas personas que fueron fotografiadas de forma impune en aquel momento, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ahora yo creo que estamos en un momento diferente al de hace años y la ética de la representación es absolutamente decisiva, ¿no? Y tenemos que revisar para revisar nuestra práctica, revisar lo que han hecho otros antes que nosotros, para restituir lo que se hizo mal, lo que hemos hecho mal también nosotros y para que a partir de ahora, digamos, nos pongamos unas gafas nuevas para tener en cuenta los nuevos paradigmas a los que nos encontramos, nos enfrentamos ahora mismo, ¿no? Voy a terminar un poco con esto, fotos de los campos de Tinduf. La verdad es que quedé muy contento, como decía antes, de este trabajo. Bueno, no sé si dejar de compartir pantalla o pregúntame algo, si nos vemos así sigo proyectando. Sí, sí, porque de manera también resumida y Sí, quería preguntarte por tres trabajos tuyos. Pobres de nosotros, un proyecto colectivo sobre la marginalidad en Europa. sí, Canopus, sobre la ¿eh? crisis económica en Argentina. Sí. Y las crónicas vascas sobre el conflicto político del País Vasco. Eh, Bueno, yo ya ves ¿Qué que puedes de... hacerlo de forma resumida es difícil, voy a Ya, intentarlo. muy Es complejo, complicado. lo sé. Vale. Bueno, el primero que me has dicho por nosotros, mi participación era un proyecto europeo sobre pues, la marginalidad en Europa, ¿no? Yo, mi trabajo lo hice sobre todo en Madrid, lo titulé Mala Vida y bueno, fue una especie de encargo, ¿no? Esta foto, sin embargo, está hecha en Pamplona y era, pues bueno, la situación de, bueno, de marginalidad de jóvenes que tenían relación con la droga, que en aquel momento había, bueno, una cantidad de gente joven que moría de sida tremenda. Entonces, bueno, era un poco mostrar esa realidad, ¿no? Fue un encargo de una entidad, una ONG francesa que se llama Le Petit Frères des Pauvres, los hermanitos de los pobres, digamos, y ya te digo, fue un trabajo en ese sentido. Aquí también, como se puede ver, ¿no? Hay decisiones que tienes que tomar de, bueno, pues, de hasta qué punto, o aquí no, aquí caras, ¿no? Hasta qué punto una persona, bueno, puedes mostrar su cara cuando está en una situación de vulnerabilidad tremenda, ¿no? O cuando es una situación como esta, la fotografía está hecha en Granada y hay, bueno, el entorno es difícil, el entorno es de drogadicción, el entorno es de delincuencia, entonces, bueno, cómo resolver esto, ¿no? Si la persona te da permiso, si hablas con ella, bueno, se establece una relación de otra manera, pues entonces yo creo que las puertas están más abiertas, ¿no? Esto pertenece al mismo trabajo, esto también. Este es un chico que falleció de SIDA a los pocos días de tomar la foto y ya estaba absolutamente en estado terminal. Canopus bueno, es un trabajo, como he dicho, sobre la crisis que estalló en Argentina, consecuencia del corralito famoso. El título viene es el nombre de un bar, el nombre de un bar en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, donde, bueno, bueno, como en toda la ciudad, había constantemente asambleas vecinales, la gente estaba muy activa, había una especie de estado de movilización total. El nombre es de un bar en ese barrio y bueno, es un trabajo en el que lo he hecho muchas veces a lo largo de mi vida, ¿no? Voy porque quiero ir ahí, pero al mismo tiempo voy con un encargo, una garantía de un medio de comunicación para luego publicarlo, ¿no? Entonces, estos trabajos todos fueron publicados, claro. Luego volví a Argentina para continuar este mismo trabajo y la dinámica era un poco la misma. En aquel caso me acuerdo que era aprovechando un encargo.
porque Joan Manuel Serrat daba una serie de conciertos en Buenos Aires, pues bueno, acompañé a Joan Manuel Serrat con un periodista, en aquel caso de La Vanguardia, y después, eh, cuando ya el concierto, la serie de conciertos terminó, yo ya continué un poco, digamos, para completar el trabajo, ¿no? Y lo que pasa es que me has preguntado ahora por un tema que podemos estar hablando 10 días. Monográficamente, lo Sí, sé. vamos a ver, lo voy a decir voy a intentar hablar un poquito y bueno, a ver, mientras yo hacía, hay otra característica, digamos, ¿no? Que comparto también con Coldo desde el principio, ¿no? Y es que llevo muchos temas, por llamarlos de alguna forma, en paralelo, ¿no? O sea, no hago un tema, lo finalizo, luego empiezo otro, sino que los llevo absolutamente en paralelo, ¿no? Es un poco esquizofrénico, pero es una cosa que lo he hecho siempre y lo continúo haciendo ahora. Entonces, bueno, voy trabajando, ¿no? Y luego ya veré dónde meto una cosa, dónde meto otra, dónde me pide el cuerpo ir aquí ahora, pero mañana allí, en fin. Cuando estaba eh, terminando de alguna forma, luego lo supe que estaba terminando el tema de los jornaleros, sobre el año 90, por ahí ya había trabajado mucho en marinadera, etcétera. Pues yo me di cuenta de que había en la propia puerta de mi casa, yo vivía en Pamplona, había una cuestión terrible, ¿no? Había un conflicto tremendo, ¿no? Un conflicto en el que había violencia prácticamente diariamente, había violaciones de los derechos humanos todos los días, había muertos, había heridos, había extorsionados, había detenidos, había secuestrados, había un dolor terrible, sufrimiento por todos los lados, había una angustia terrible, ¿no? Había como una sensación, luego hace 2 años publiqué un libro con este tema, un libro enorme que tiene 800 páginas y 500 fotografías, y en el libro hay un pequeño texto hay textos de mucha gente, pero Bernardo Achaga escribe un textito pequeño y en él se inventa una palabra que a mí me representa mucho en esto, ¿no? Y esa palabra es abismalidad, ¿no? Una especie de cualidad del abismo, ¿no? Esa sensación de que estábamos todos al borde de un abismo y prácticamente estábamos seguros de que íbamos a caer en el abismo, ¿no? Entonces, bueno, decidí en aquel momento, en esos primeros 90, finales de los 80, la primera foto del libro es del 87, pues ocuparme de esa especie de agujero negro que todos sabemos que es el conflicto vasco. Y bueno, la tesis de ese trabajo, yo no sabía dónde iba a ir en aquel momento, ¿eh? De hecho, no lo he sabido hasta hace muy poco tiempo, con este libro que he finalizado y que al final ha resultado ser una especie de soporte idóneo para este trabajo. Bueno, yo no lo sabía, pero decidí ocuparme de eso, ¿no? Trabajar, como he dicho antes, de forma visceral, de forma independiente, sin obedecer a ningún medio de comunicación. Yo hacía estas fotos para mí mientras lo alternaba con otros trabajos. Yo lo que quería era aportar mi voz y mi mirada, pues esa voz y esa mirada sobre esa barbarie que de alguna forma nos afectaba a todos, ¿no? Como he dicho antes también, no hay ningún guión, no era un proyecto predeterminado, y de alguna forma fue como tirarme en una piscina que estaba, luego me di cuenta, estaba completamente vacía y me tiré, y bueno, claro, me di contra el suelo varias veces, ¿no? Entonces, bueno, lo quise hacer aplicando, digamos, la lógica de lo documental, lo que estamos hablando todo el rato, de forma independiente, con una mirada, mi mirada, ¿no? Consciente del lugar que ocupaba, intentando luchar contra una representación visual de este conflicto que estaba muy estereotipada, tremendamente estereotipada, y que, bueno, no había apenas lecturas o miradas que intentasen un poco desequilibrar ese estereotipo, ¿no? Que de alguna forma nos tenía todos dominados, ¿no? Crear espacios de inestabilidad y aportar una voz diferente sobre esto, ¿no? Y entonces, bueno, os voy a más o menos, voy a hacer un recorrido rápido para que veáis, tengo muchas fotos aquí también de esto. Este es un miembro de ETA muerto en San Sebastián en el año 91. Esta foto fue muy problemática. Luego pasé por un periodo la última foto que tengo aquí preparada para enseñar me produjo un sufrimiento y un dolor increíble porque tiene mucho que ver, tuvo mucho que ver y tiene con eso que he comentado ahora mismo sobre la ética de la representación, ¿no? Entonces ahí, bueno, digamos que sufrí el problema en carne propia, ¿no?
Bueno, este es un miembro de ETA muerto. Esta foto se expuso en el Museo Guggenheim en Bilbao en el año 2007 y produjo también mucho dolor y mucha controversia porque era una fotografía de un chico, tiene 22, 23 años, que era un miembro de ETA y que normalmente no era algo que se mostrase, ¿no? Fotografía de gente yendo a visitar a los presos de ETA. Esta foto está hecha en París. Esto es el funeral de un miembro del Cuerpo Nacional de Policía que fue asesinado en Bilbao. Esto es un coche bomba en Madrid en el año 97, donde murió otro policía nacional. Este es Enrique Mújica, delante del féretro de su hermano Fernando Mújica, que lo mató ETA. Esto es el aventamiento de las cenizas de un insumiso al servicio militar que se suicidó durante un permiso penitenciario. Está hecha en Navarra. Este es el funeral de un Erchaña, un miembro de la Ertzaintza que fue asesinado por ETA, ya yo creo que fue en el año 2000. No voy a entrar tampoco en cada foto, pero bueno, es un poco esa sensación que a veces de lo que digo, ¿no? De qué es lo que pasa, ¿no? Toda esta gente, no es fácil saber lo que pasa, pero hay algo que rompe la situación, ¿no? Y esa es la mirada que a mí me interesa sobre esto, ¿no? Esto es un episodio de lo que se le conoce como Kale Borroka, años mediados de los 90. Esto tampoco es una imagen que no se sabe bien qué es, brilla el sol, es un entorno de montaña, pero esa persona lleva algo en la mano, ¿no? ¿Qué es ese algo, ¿no? Ese es el tipo de lectura que me interesa, ¿no? ¿Qué lleva esta persona? Pues lleva las cenizas de una persona que la van a aventar en un monte, ¿no? Este es el entierro de un concejal de UPN en Pamplona, que fue asesinado en el año 98. Estos son los incidentes en San Sebastián. Esto es un cementerio en el País Vasco francés, es un coche bomba en Madrid. Hay que tener en cuenta que yo estoy aportando la información, que para mí eso es muy importante, ¿no? Cómo se aporta la información es decisivo a la hora de leer las imágenes, ¿no? Las imágenes normalmente el sentido que puedan tener es gracias al contexto, ¿no? Al uso que se les pueda dar a ellas, ¿no? En este caso el uso es lo que estoy haciendo, ¿no? Las proyecto a una velocidad muy rápida y doy una mínima información, ¿no? Si no dijese nada, pues quizás pues no sé qué lectura completamente distinta, ¿no? Se podría hacer de ellas, ¿no? Estos son gente activistas haciendo pintadas, en este caso en el Monumento a los Caídos de Pamplona en los años 90, Policía Nacional en la frontera de Irún, deteniendo un autobús porque iba a visitar a unos presos de ETA en Francia, o no, en Bruselas, perdón, gente haciendo pintadas, un funeral, otro funeral de un guardia civil en San Sebastián, Kale Borroka en San Sebastián, una nube de gente enfrentándose con la policía, con la chancha. Esta imagen también conecta un poco con eso que he ido un poco diciendo desde el principio, ¿no? Esa especie de inquietud, de inestabilidad, de cuál es mi lugar, ¿no? Como fotógrafo. En este caso, está pasando algo claramente, pero está muy lejos, ¿no? Y mi lugar no está delante justamente de lo que está pasando, sino que está aquí, ¿no? También atemorizado, ¿no? Es una mirada, por una parte, muy escondida, muy atemorizada, muy formando parte de esa especie de estupefacción, ¿no? De algo que está pasando, ¿no? Y esa inquietud que crea es la que de alguna forma quiero transmitir o quise transmitir a lo largo de la realización del trabajo, ¿no? Ahí está ardiendo un autobús en un pueblo de Guipúzcoa, esto es una detención en Pamplona, esto es la famosa calle Estafeta, este es el día siguiente al que ETA mató a Miguel Ángel Blanco, y se suspendieron los Sanfermines en aquel año y hubo dos incidentes muy graves, bueno, gente haciendo Kale Borroka, este es el padre de un teniente del Ejército de Tierra, 2 horas después de que lo asesinaran, ¿no? Y está el hombre que vuelve un poco lo de antes, ¿no? Esa mirada que de alguna forma rompe cualquier tipo de teorización, de lo que quieras decir, ¿no? Esa especie de estupefacción, te lo he dicho antes, ¿no? De un padre cuando acaban de matar a su hijo, este es un miembro de ETA, el entierro apareció muerto en un campo. Estos son los locutorios de la cárcel de Alcalameco, una visita de familiares a presos de ETA. El entierro de otra persona, unos encapuchados que iban a quemar una bandera, luego supe que iban a quemar una bandera cuando la quemaron. Eh,
bueno, están ahí rompiendo los escaparates y intentando quemar una sucursal de un banco. Este es el asesinato de una persona que fue gobernador civil de Guipúzcoa, Juan Mari Jáuregui, aventamiento en las cenizas en un monte de Vizcaya, el entierro de un miembro de ETA que cayó de una ventana en la comisaría de Bilbao, la de Borroca, se la he puesto antes, esta se nos ha colado aquí, y esta es la última imagen que he dicho. Bueno, pues yo creo que tenemos un poco de tiempo para ver, para hablar un poco, solamente brevemente, ¿no? Esta es una imagen que yo tomo el día que matan a Miguel Ángel Blanco. Aparece en un bosque cerca de un pueblo de Guipúzcoa, que es Lasarte. Y yo oigo la noticia por la radio. Yo estaba en Ermua, que es de donde él era concejal. Fui rápidamente al hospital de San Sebastián, donde llevaban el cuerpo. Había allí multitud decenas de fotógrafos y de periodistas, cámaras de televisión, etcétera. Entonces, cuando al cabo de una hora más o menos de estar allí, aparece un médico con estas dos radiografías del cráneo de Miguel Ángel Blanco y, bueno, pues señala y dice a toda la prensa, entre la cual estaba yo, pues tiene una bala en la parte frontal, tiene otra esquirla o otra bala, yo no sé identificar, en la parte trasera, parietal. Está vivo, pero bueno, va a morir probablemente, luego murió por la madrugada. Bueno, para mí esta imagen, y hablando de fotografía, para mí contiene muchas de las cosas que yo le pido a una imagen fotográfica y más de este trabajo en concreto, ¿no? Es una imagen brutal, para mí es brutal, ¿no? Es muy violenta, pero al mismo tiempo es muy ambigua, ¿no? No hay carne, no hay sangre, no está la cara reconocible de la persona, entonces te hace preguntarte muchas cosas, está llena de violencia, al mismo tiempo está llena de limpieza de alguna forma, entonces, bueno, pues transita por esos territorios que a mí me interesaba, de alguna forma, aportar mi voz a lo que era el conflicto vasco de una forma no estereotipada, ¿no? No fuera de las banderas, fuera de los centros, fuera de tal. Bueno, la fotografía se incluyó en una exposición que he nombrado antes, que iba a tener lugar en el Museo Guggenheim de Bilbao en el año 2007. Yo mandé una carta de cortesía a la Fundación Miguel Ángel Blanco informando de alguna forma de que iba a estar esta fotografía, pero bueno, todo se disparató, entonces la Fundación dijo que si ponía la fotografía iban a ir a los tribunales, no pusimos la fotografía, yo hablé con el museo, la retiramos, pero digamos que la piedra ya estaba lanzada en el lago, en el charco, y la onda expansiva me llevó a mí por delante, llevó a muchas personas por delante, y fue un auténtico despropósito, una caza de brujas. A mí me interesa lo que he dicho antes, ¿no? ¿Dónde están los límites de la representación? ¿Qué debes hacer tú? ¿Qué debes mostrar? También otras cuestiones importantes, ¿no? ¿Cuál es la posición de las víctimas? ¿Tienen capacidad de entrar en todos los terrenos, etcétera? Bueno, la fotografía no se publicó, y ahora, en el año 2023, he publicado el libro y en el libro la he incluido y en una exposición que ha habido en la Virreina hasta hace un par de meses la he incluido porque, bueno, hemos considerado que es una fotografía que evidentemente causa dolor, a mí también me lo causa, es una fotografía dolorosa porque nos retrotrae, nos lleva a un episodio muy doloroso, pero al mismo tiempo es una fotografía que ha tenido un recorrido tremendo. En ese recorrido se ha ido vaciando muchísimo, se ha ido cargando, ha ido recibiendo muchas heridas, porque es una cosa importante también para mí, las imágenes también son heridas, ¿no? También reciben heridas, también de alguna forma sufren la violencia, ¿no? Y sufren el paso del tiempo y sufren los ataques y sufren, bueno, pues la vida, ¿no? Lo que es la vida, ¿no? Entonces, bueno, la imagen estaba suficientemente dañada, suficientemente herida, suficientemente vaciada, suficientemente desactivada y ahora pues hemos decidido pues publicarla ahora, ¿no? Al cabo prácticamente de 15 años. Que yo, bueno, vuelvo un poco a lo que he dicho, insinuado antes, ¿no? Es muy importante el contexto, es muy importante el tiempo en el que se hacen las cosas y en cada espacio, en cada contexto, en cada tiempo, yo creo que hay que reaccionar de una forma pues, de acuerdo a ese tiempo y a ese espacio y a ese momento histórico, ¿no? O sea, no podemos aplicar recetas para esto, para lo otro, no, yo creo que pues hay que ser, bueno, estar muy sensible respecto a la variación de temperatura, digamos, de las cosas, ¿no? Y termino aquí un Eh, poco el asunto sobre este trabajo que, bueno, es muy extenso. Pero dime. pues bueno, Bueno, aquí ya estamos llegando sí. al final del encuentro, pero quisiera
Antes de hacerte una serie de preguntas así de Sí, más rápidas, sin necesidad de que nos muestres imágenes, hablar de vale. tres últimos trabajos, también igual que has hecho ahora y te lo agradezco de así de una manera resumida, que Sí. son El sueño de Malika, Los olvidados de Turmanburg y Donde Mm. habita el recuerdo. ¿Qué nos Bueno, voy a puedes hablar también de manera brevemente. breve Bueno, contarnos de el sueño ellos? de Malika es una cosa, es un encargo que se hace, me proponen de un festival que se llama Explora Foto en Salamanca, que participe en el festival y en vez de, es algo que también lo hago a menudo, ¿no? En vez de tirar de archivo, bueno, pues voy a exponer esto que yo tengo hecho, decidí hacer algo. Este tema me interesa muchísimo, esas personas que, bueno, pues que tratan de cruzar el estrecho de Gibraltar y mueren en el mismo, entonces, bueno, no sabía cómo hacerlo realmente, me interesaba el asunto, era consciente también del peso de lo que he dicho ahora, ¿no? Del peso del estereotipo, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a ver cierto estereotipo de una patera que llega, un montón de guardias civiles, un montón de gente corriendo, algún muerto por allí, pero era una imagen que no me satisfacía por eso, ¿no? Por el peso del estereotipo. Entonces, digamos que estuve allí deambulando por Tarifa, por esa zona de Algeciras, a ver qué podía hacer, no encontraba nada, digamos. Entonces, en aquel momento me encontré una noticia en el periódico que decía que en la costa de Granada, en Motril, había aparecido una patera, y había muerto una chica, había aparecido muerta en la playa, ¿no? Entonces, bueno, fui rápidamente a Motril, allí no había ni chica, no, por supuesto, no había ni guardia civil, no había nadie, nadie sabía nada, había un camping, nadie sabía nada, absolutamente silencio total, ¿no? Volví a Algeciras, donde estaba pues allí alojado, digamos, y visité una funeraria que había allí que se ocupa de repatriar a cuerpos de marroquíes que mueren no solo en pateras, sino por enfermedades o lo que sea. Y estando allí en el entorno de la funeraria apareció Malika, esta chica que había muerto en Motril, y entonces ya el trabajo, digamos, se hace un espacio cortísimo de 20 horas, digamos, es el viaje de la repatriación del cuerpo a su pueblo, ¿no? En la provincia de Beni Mellal, en Marruecos, ¿no? Esto ya es la llegada, entonces yo hago un viaje con dos familiares de la chica, un tío y un sobrino, vamos todos en mi coche, detrás de la furgoneta que llevaba el cuerpo, ¿no? Y bueno, igual que he hecho trabajos que han durado 30 años, como el anterior, ¿no? 30 años de trabajo, este trabajo dura 20 horas, ¿no? Al final para mí lo importante es encontrarle el punto, encontrar el sentido y que todo de alguna forma encaje como tú quieres que encaje, ¿no? Y como has dicho, hay un libro, estas fotos forman parte del libro, hay una pequeña película, como muy visceral también. Y bueno, esta es la tumba de Malika. En fin, luego hay en el libro, no explico qué es esto en el libro exactamente, pero hay como estos dípticos que están hechos hay unos trocitos de la piel de la niña, no se reconoce, por supuesto, son trocitos casi microscópicos de 2 centímetros o de 3, con trozos, con fotografías de la propia playa de la Chucha en Motril, ¿no? Que está detrás del cabo de Sacratif. Pues bueno, forman parte del libro. A veces no se puede saber ni cuál es la piel de Malika, ni cuál es el trozo de arena o de piedras o de agua de la playa, ¿no? Los olvidados de Tumapac es un encargo, fue un viaje para el país, bueno, es para el país, sin más. Está pasando esto en este país de África, en Liberia, o vais para allá, o vais un redactor, te vas tú, hacéis fotos. En fin, voy a enseñar las fotos. Lo que más puedo contar de este trabajo, y lamentablemente, es una especie de decepción sobre el papel, que no voy a nombrar tampoco, el papel de la ONG que de alguna forma lanzó esa especie de alerta que había en ese lugar, ¿no? Aquí hay una alerta, vamos a llamar a los periodistas para que vengan a fotografiar, a interesarse por el asunto. Y luego, bueno, pues pasó algo de lo que yo a lo largo de todos los años he intentado desembarazarme de una forma radical, ¿no? Radical. Lo he nombrado antes cuando hablaba del tema del conflicto vasco, y yo busco la independencia, ¿no? Lo más posible, ¿no? Y en este caso fue un poco lo contrario, ¿no? Fue, bueno, vosotros tenéis que venir aquí y hacer esto, tenéis que venir allí y hacer lo otro. Ahora nos vamos a poner unas camisetas para que salga el nombre de la ONG. Ahora no, ahí no podéis hacer nada, aquí tampoco. Entonces, esa forma de trabajar yo la rehuyo completamente, pero completamente. Yo si algo busco son las condiciones más libres posibles para poder desempeñar mi trabajo de la forma en que yo quiera hacerlo, no como alguien, sea quien sea, ¿no? Me indique que lo tengo que hacer, ¿no?
bueno, es un trabajo que se publicó luego en El País y, bueno, más. Voy rápido. Y bueno, esto es un trabajo larguísimo, así como El sueño de Malika fue son 20 horas, este es un trabajo que yo empiezo en el año 2000 y aún sigo haciéndolo, ¿no? Entonces, bueno, yo me entero en el año más o menos, sí, 2000, no estaba haciendo otras cosas, me entero de que está pasando una cosa, igual que me enteré de otras cosas, pues me entero de esto por la prensa, ¿no? Me entero tarde y mal, ¿no? Había gente yendo a determinados sitios en montañas, en cunetas, en carreteras de este país, bueno, pues para excavar fosas comunes y sacar a la gente que había, exhumar a la gente que había enterrada allí, ¿no? Entonces, bueno, yo siento en ese primer momento que tengo un lugar al borde de esa fosa común y, bueno, hago los contactos posibles y empiezo a desarrollar este trabajo, bueno, para dos cosas, ¿no? Una cosa es romper el silencio que hubo sobre estos crímenes, ¿no? Estos crímenes que se produjeron en este país después del golpe de Estado del año 36. Y luego una cosa importante, ¿no? Que para mí, o sea, bueno, lo hago para contar lo que pasa en esas fosas, lo que pasa en esos colectivos, lo que pasa en esas personas, para contarlo con fotos. Y luego lo que acabo de decir ahora, ¿no? Una cosa muy importante para mí que en lo documental, que es que haya una cierta voluntad de que la realidad cambie, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy propio de lo documental, ¿no? O sea, lo documental, la mirada documental no es una mirada voyeurista, por decirlo de alguna forma, ¿no? No es una mirada simplemente que se conforme con mirar, con fotografiar como un mero testigo, ¿no? Hay una voluntad de que esto de alguna forma cambie, ¿no? ¿Cómo cambie? Bueno, sabemos que el factor principal por el que se cometieron estos crímenes y que sigue sobrevolándolos, es el silencio, ¿no? El silencio, el olvido y la impunidad, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma pensé desde el primer momento que mi trabajo tenía que servir para eso, ¿no? Entonces, bueno, en estas fotos que os estoy mostrando, tuve que tomar siempre varias decisiones, ¿no? Yo siempre, de alguna forma, me meto yo mismo en estas tomas de decisiones que para mí son importantes, son como unos filtros que si el trabajo los pasa, pues para adelante, ¿no? Y si no los pasa, pues no, ¿no? El principal conflicto interno que tuve no fueron estas fotos, que estas fotos son sencillas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en una cosa común? Pues, bueno, pues hay gente que hace esto, hay gente que hace lo otro, hay familias. Esta, por ejemplo, es una madre que está buscando los restos de su padre, que era alcalde de un pueblo de Burgos, y de su hermano pequeño, que lo mataron el mismo día, al final lo encontraron. Gente que se asoma a las fosas, cosas como estas que pasan, que son fuertes. Por ejemplo, aquí el médico forense, director de la exhumación, cuando ya terminó de la exhumación, llena la fosa vacía, ya la llena con cuerpos de voluntarios que están por allí para que la gente vea, ¿no? Vea cómo era esa fosa en el momento de ser asesinadas estas personas, esa carne, ¿no? Ese volumen que tenía, que es muy distinto al de los esqueletos. Pero el problema empieza aquí, ¿no? En esta foto o en esta, ¿no? El problema empieza cuando abres una fosa empiezan a salir huesos de gente asesinada, ¿no? Entonces ahí volvemos un poco a lo de antes, ¿no? La ética de la representación. ¿Qué mostramos, ¿no? ¿Qué mostramos? ¿Qué no mostramos? ¿Dónde están los límites, ¿no? Yo me lo planteé muy seriamente, como he comentado antes, poniéndolo en contacto con ejemplos anteriores, con cosas que hemos aprendido del pasado, con eso que os he contado antes sobre la representación del holocausto, ¿es pertinente? ¿No es pertinente? Eh, Hubo un momento que ya tomé la decisión, va a ser una serie de cuestiones de que había que mostrar los huesos de estas personas, porque si no, de alguna forma seguía llenando ese muro de silencio de alguna forma, ¿no? Seguía creciendo, ¿no? De alguna forma, y eso es algo que yo no me lo podía permitir, ¿no? Como fotógrafo, es decir, estos muertos en realidad no los hemos visto antes, ¿no? No son como todos los muertos. Parecen como todos los muertos, pero estos no los hemos visto nunca antes, nosotros jamás, ¿no? Hemos visto otros, hemos visto muertos en, yo qué sé, hemos visto masacres en Ruanda, masacres en Bosnia, masacres en todas partes del mundo, pero estos no los hemos visto nunca y era necesario verlos, ¿no? Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, hubo una reticencia muy grande en el primer momento de muchas asociaciones memorialistas porque consideraban que no se podía mostrar estos cuerpos porque de alguna forma significaba revictimizar a estas víctimas, ¿no? De alguna forma
Bueno, era una mirada poco respetuosa, que no mantenía los mínimos estándares de pudor y de respeto, ¿no? Yo creo que yo tomé la decisión correcta, en cualquier caso era la mía, igual ahora no tomaría la misma. Igual, claro, es lo que he dicho antes, en cada momento hay que analizar, ¿no? Si en aquel momento no habíamos visto, estas fotos están hechas del año 2000 al 2011. Si en aquellos años no habíamos visto ningún hueso, yo creo que era necesario verlos, ¿no? Y fotografiarlos. Igual ahora hemos visto ya muchos huesos y hay que tomar otra decisión. Si ahora comenzara este trabajo, ¿me lo plantearía de otra forma? No lo sé, no me lo estoy planteando, ¿no? Pero en cada momento hay que tomar las decisiones. Entonces, bueno, tomé esa decisión, mostrar los huesos, que se viera claramente cómo estas personas habían sido asesinadas, cómo habían sido arrojadas a esas fosas comunes. Yo en aquel momento se hubiera querido fotografiar todos y cada uno de los esqueletos de esas personas, todos y cada uno de los cráneos agujereados por balas, en fin. Bueno, pues porque yo creo que es necesario hacer pasar a la población de este país por esta información, ¿no? Porque hay muchísima gente que lamentablemente la desconoce, aunque parezca lo contrario. Entonces yo creo que hay que mostrar, ¿no? Estamos aún en ese momento, ¿no? Y bueno, pues a veces la mirada es prácticamente obscena, pero es que los crímenes realmente fueron obscenos, ¿no? Entonces, bueno, esta fue la decisión. Yo creo que en este momento estas fotografías son también herramientas, digamos, políticas, ¿no? Para luchar contra esa impunidad y contra ese silencio. Esta es la mujer de antes, la hemos visto pasear con sus dos hijos cuando finalmente apareció el cuerpo de su padre, que era alcalde de Aza. Esta es una mujer, encontraron los restos de su novio. Un caso muy raro, mataron a su novio. Bueno, objetos, huesos, dibujos de balas, monedas, mecheros, alguna pistola encasquillada que le habría lanzado a la misma fosa. En fin, se hizo un libro que se llamó Desvelados, que tuvo un grandísimo problema porque también sufrió la censura del momento. En aquel caso, la censura la ejerció una empresa muy conocida por todos en el mundo de la fotografía, que se llama La Fábrica, que no tengo por qué callarme, pero bueno, La Fábrica en aquel momento quiso eliminar un texto del libro, un texto casualmente escrito por la persona que inició esta nueva fase de exhumaciones de fosas con métodos de arqueología forense. Entonces, La Fábrica se me dijo que ocultaba ese texto que era de Emilio Silva o no publicaban el libro y entonces, pues bueno, nos pareció una censura en toda regla y no estuvimos dispuestos, precisamente en un tema como este, que habla de muerte por falta de libertad, habla de represión, habla de una dictadura militar larguísima, pues en el año 2011 o quitas el texto o no te publicamos el libro, pues nos pareció de alguna forma tolerable, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera mi pareja, mi compañera y yo, pues iniciamos una aventura editorial, decidimos publicar el libro y bueno, ahí nació una editorial que se llama Alquibla, que la seguimos manteniendo en la actualidad, ¿no? Esta foto, por ejemplo, fue tremenda, ¿no? Es una mano esqueletizada que aparece de una persona, una fosa de 50 y tantas personas, pero claro, aparece un anillo y claro, este anillo es una foto sencilla, ¿no? Una cosa que llevo diciendo desde el principio, ¿no? Una foto sencilla, pero claro, ese anillo te rompe la cabeza completamente porque te hace pensar, te das cuenta inmediatamente de que hay otra persona, ¿no? Es una alianza de matrimonio y hay otra persona pues que no se sabe nada de ella, pero que, bueno, quedó viuda y que, ¿qué pudo pasar? Pues cualquier cosa, ¿no? Después del asesinato en el año 36 de su marido, ¿no? Y no sé qué Sí. me habrías contado más. Bueno, ya en este último tramo eh, te formulo una serie de preguntas así, más rápidas. De Sí, todos los trabajos que hemos visto, creo que han sido 9 los que nos has mostrado. 8 de ellos estaban realizados en blanco y negro, sí. y otro en color. ¿Cómo tomas esa decisión? Bueno, yo, a ver, para mí son como idiomas, ¿no? Como si hablas castellano o catalán o lo que sea, o inglés o francés, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente me siento más cómodo, pues seguramente porque empecé haciéndolo así, porque, bueno, más cómodo trabajando en blanco y negro, ¿no? Sin embargo, no tengo ahí ningún tipo de manía, ¿no? Como he dicho, yo trabajo de manera muy visceral sobre el terreno, ¿no? Y luego
Me gusta trabajar con las imágenes. Yo creo que con las fotografías hay que trabajar con ellas, ¿no? Entonces, fíjate lo que te voy a decir. Si yo trabajo, y lo hago habitualmente, en color, creo que voy más tranquilo y luego con esas imágenes haré lo que tenga que hacer. Igual las muestro. De hecho, fíjate, estas fotos que acabamos de ver ahora mismo están en un libro, hay muchas de ellas en un libro que se llama La memoria de la tierra, con un fotógrafo asturiano amigo que se llama Eloy Alonso, y están hechas, publicadas en color. Y estas que están en este otro libro que se llama Desvelados están publicadas en blanco y negro. A mí me gusta jugar con las imágenes, pueden estar en color, en blanco y negro, como sea, ¿no? Entonces, casi me siento más cómodo trabajando en color y luego ya veré lo que hago, ¿no? En un momento más reflexivo. Eh, Has hablado de Coldo Chamorro, de Ferdinando Sciana en determinado momento, de algunos profesores que tuviste cuando estudiabas Sí, en Bellas Artes, sí. pero ¿qué fotógrafos han influido en tu mirada y en tu forma de abordar este tipo de trabajos que has realizado? Bueno, muchos, ¿no? Koldo influyó más por sus planteamientos, ¿no? Por lo que he dicho antes, ¿no? Por esos conceptos, por su manera de estar, por su manera de plantearse las cosas, por su desparpajo, más que por su fotografía, ¿no? De hecho, fíjate que hay una cuestión, en aquel momento hubo algo que yo estaba interesado, hemos hablado al principio, ¿no? Por lo documental, por ciertas problemáticas sociales, y yo nunca pude comprender cómo en aquellos años, en los años en los que Koldo más activo estuvo, digamos, finales de los 70, todos los 80, Koldo y otros fotógrafos ya conforman una especie de grupo compacto que todos conocemos. Yo nunca comprendía, hacía esfuerzos por comprender cómo en un país que estaba pasando por unas circunstancias tremendas, ¿no? Acaba de morir Franco, había una situación convulsa, ¿no? El país no sabía por dónde tirar, había un problema de violencia política, había conflictos laborales, sindicales, no sé, la calle ardía, ¿no? Yo qué sé, la reconversión industrial, mil cosas que pasaban en la calle eh, que nos afectaban socialmente a todos. Nunca comprendí cómo Koldo o estos otros, ¿no? Iban sistemáticamente a estos pueblos a fotografiar procesiones, las fiestas tradicionales, ¿no? Entonces, de alguna forma, bueno, aquello también me revolvió, ¿no? Entonces, bueno, Koldo, por supuesto, es un fotógrafo que me ha influido muchísimo, más lo que he dicho antes, ¿no? Por su forma de plantearse las cosas y de esa especie de rebeldía, ¿no? De resistencia ante muchas otras cosas. Pero luego, bueno, pues claro, empezando por Cartier-Bresson, por supuesto, Robert Frank, no sé, Lee Friedlander, Anders Petersen, Boris Mikhailov, Gil Pérez, Joel Meyerowitz, yo qué sé, Polo Nozzolino me encanta, Michael Smith, otro tipo de mirada diferente, los japoneses Moriyama o Araki, o sea, en fin, ahí soy como muy voraz y muy ecléctico en mis gustos. No solamente me gustan los fotógrafos que hacen algo documental, sino que hay, digamos, que soy muy abierto, en tema de gustos, ¿no? De preferencias. Puedes dejar de compartir pantalla si quieres, se te ve más Ah, sí, grande, sí, sí, si quieres. es verdad. Y Espera, has un tenido momentito. relación con el Centro Andaluz de la Fotografía, mostrando en él, siendo director del CAD, Manuel Falces, la Sí, exposición y el catálogo Mujeres sin Tierra en 1998. También dirigiste un taller, ¿Cómo usamos la fotografía?, en el 2001. sí. ¿Cómo calificarías tu experiencia con el CAF y qué opinión tienes de él? Pues mi experiencia fue fantástica. Vamos a ver, yo ya lo he contado antes, ¿no? Yo obtuve esa beca para hacer el trabajo, pero luego, bueno, es una exposición, fue la Fundación La Caixa, pero luego yo cuando estás empezando, cuando estás haciendo estos balbuceos, lo que más necesitas es apoyo, ¿no? Y yo lo que tuve del CAF fue apoyo. Del CAF como institución, estabas tú ahí, había gente pues, con la cual yo creo que establecí una relación como muy amistosa y Manuel como persona en concreto, ¿no? Entonces yo eso lo agradezco muchísimo, ¿no? O sea, yo creo que a la gente que empieza pues hay que hacer lo que se me hizo a mí en aquel momento, ¿no? Ayudar, apoyar en lo posible. En aquel momento lo posible fue muchísimo para mí. Fue una exposición, fue un libro, en fin, no podía pedir más, ¿no? Entonces, yo no comprendo mucho a cierto tipo de gente que cuando hay alguien que está empezando es todo buscarle ponerle, no sé, palos en las ruedas o
hacer unas críticas exacerbadas y realmente crueles, ¿no? Y exageradas, ¿no? Yo creo que hay que animar a la gente y yo eso es lo que recibí en aquel momento del CAF aquí, así que para mí fue como una especie de otra bocanada de aire fresco, ¿no? Que se agradece muchísimo, claro. En julio de 2023 se aprobó el decreto por el que se crea el Centro Nacional de la Fotografía en España. En Soria tiene su sede, tendrá su sede. ¿Qué Sí. opinión te merece su creación y qué expectativas tienes al respecto? Un tema complicado. Tengo ahí unas sensaciones muy, 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 muy encontradas. A ver, yo formé parte esa primera, ese embrión, esa plataforma por el centro de fotografía e imagen, pero yo creo, luego nos salimos un montón de gente muy decepcionados de la plataforma y de la deriva que tomó aquello, ¿no? A ver, para mí esta tentativa última, ha habido varias, ¿eh? Para mí llega tarde y mal, ¿no? La época de los grandes centros de fotografía, bueno, fue otra en Europa y en otros lugares. Aquí vamos un poco tarde en esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se creó esta especie de necesidad ya tarde y de forma un poco artificial y yo creo que con un planteamiento como, voy a decir, como decimonónico, ¿no? A ver, yo creo que la fotografía tiene que respirar, tiene que contaminarse, tiene que estar en contacto permanente con otras disciplinas. Entonces, yo creo que este centro nacional, a mí la palabra nacional ya me tira mucho para atrás, pero este centro nacional yo creo que se plantea casi como un gueto, ¿no? De encerrar a la fotografía, en mi opinión, ¿eh? Un gueto en el cual encerrar a la fotografía, no sé, blindarla de alguna forma. Es un planteamiento como muy monocromo, un planteamiento casi como ensimismado, ¿no? Y encima, pues hacerlo dentro de un edificio, ¿no? O sea, más ladrillo no sé, para encerrar ahí una disciplina que yo creo que necesita mucho menos ladrillo, necesita, no sé, estar en contacto a través de redes virtuales, a través de otro tipo de planteamiento, ¿no? Redes más activas y mucho más líquidas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo también, bueno, tampoco voy a entrar aquí a meter la mano en la llaga, ¿no? Pero yo creo que el espíritu que yo y otras personas vimos en ese embrión de ese centro, vimos como que nacía como herido de alguna forma, ¿no? Como con una herida, como con un rencor, con una especie de complejo de inferioridad que también es muy propio de este país, ¿no? Y que de alguna forma, por lo que he ido viendo en aquel momento e incluso ahora mismo, me da miedo de que ese gueto que se está montando encima, además, bueno, pues tenga un poco la voluntad o la deriva de ir hacia una estructura de tipo chiringuito, ¿no? Un chiringuito muy clásico de este país también, ¿no? No sé, una camarilla de gente que se juntan y al final los beneficiados de esa camarilla pues van a ser la otra gente cercana a la camarilla, cercana al chiringuito, en el cual pues hay un amiguismo, está en tráfico de influencias, en fin, yo creo que no quedamos muy satisfechos, ¿no? Incluso también en esa propia plataforma sobre el centro al principio yo noté algo como una especie de adanismo, ¿no? Como, a ver, somos esta plataforma, queremos un centro nacional de fotografía y como si antes de esa plataforma, como si antes de esas peticiones no hubiera habido nada más, ¿no? Un cierto adanismo, ¿no? Como un cierto desprecio a cosas que ya se habían hecho antes o cosas que ya estaban funcionando de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi planteamiento. Una vez que parece ser que el centro ha tenido éxito. Hoy mismo creo que, hoy estamos a 15 de mayo, creo que se ha anunciado que se han adjudicado las obras del edificio en Soria y tal. Yo lo que pido es que una vez que se abra, pues que sea verdaderamente público, que sea para todos, lo público es para todos, lo público no es para chinguitos, no es para más, no sé, para camarillas, no es para, en fin, para capillitas, sino que de alguna forma pues sea verdaderamente público. Eso es lo único que le pido. Pero bueno, no es Y una cosa Clemente, que... ¿cómo ves el papel de la fotografía documental de la que hemos estado hablando? Que es a lo que te has dedicado Sí. desde que eres fotógrafo. Ujú. En una era como en la que vivimos, de redes sociales, de inteligencia artificial, de saturación de imágenes,
Ujú. Bueno, yo lo veo bien. A mí, bueno, la saturación de imágenes no la veo como tal, ¿no? De hecho, yo creo que seguramente estamos rodeadísimos de imágenes, ya formamos parte, somos imagen, realmente somos imágenes, pero yo creo que las más importantes seguramente nos faltan, ¿no? Nos faltan, seguramente, ¿no? Yo además creo que en lo documental, que es lo que a mí más me atañe de alguna forma, yo creo que en los últimos años, ya llevamos muchos años, pero yo creo que se está produciendo como un proceso de gentrificación, ¿no? De los buenos discursos documentales, ¿no? O sea, primero esos discursos se criminalizan bueno, pues a través de, no sé, de la teoría, por ejemplo, la posmodernidad o los medios de comunicación que han abandonado el documentalismo o el buen fotoperiodismo, el mundo del arte también de alguna forma ha metido ahí sus manos y ha desactivado gran parte de los contenidos de los discursos documentales buenos, la propia censura, que he hablado un par de ejemplos, ¿no? Al final lo vacía, ¿no? Lo elimina, yo qué sé, la propia posfotografía, de alguna forma es algo que está con nosotros desde hace tiempo, yo creo que también de alguna forma favorece ciertos comportamientos que al final lo único que hacen es, bueno, pues que los discursos documentales sean sustituidos por pseudo discursos documentales, ¿no? Como muy maquillados, muy desactivados, que priorizan, digamos, el simulacro, que son inofensivos, que no molestan a nadie, que son inocuos y que son complacientes, pues son complacientes. Entonces, eso yo creo que es lo contrario de lo que tiene que ser un buen discurso documental. Entonces, ¿cuál es el papel de la fotografía documental? Pues es importantísimo, es recuperar esos espacios, elegir sus espacios. Yo creo que ahora mismo se hace una fotografía documental buenísima. Otra cosa es que no sepamos dónde encontrarla, porque claro, estamos en ese momento de gentrificación, donde ha sido expulsada. Las redes sociales seguramente no es el espacio más adecuado porque favorecen como una especie de falta de atención, ¿no? Un síndrome de falta de atención de alguna manera. Yo creo que el libro sigue siendo un soporte idóneo para mostrar buenos discursos documentales. Y bueno, pues yo creo que el papel de la fotografía documental es decisivo, ¿no? Es decisivo seguir haciéndola y es decisivo con el espíritu de la buena fotografía documental seguir mirando y seguir, no sé, proyectando esa voz sobre este mundo, ¿no? Y ya unas últimas preguntas, Mm. enlazando con la frase que has comentado que te dijo Ferdinando Sciana sobre que una gran fotografía igual no cambia el mundo, pero una mala seguro que lo estropea. No la Sí, sí, conocía. es verdad. Eh, ¿Crees que la fotografía puede generar cambios sociales reales o su impacto es más simbólico? No, yo creo que sí, yo creo que simbólico no lo es, o sea, tampoco vamos aquí a simplificar las cosas, ¿no? Como aquello que se dice siempre, no, es que esa foto ayudó a que terminara una guerra o aquella otra, no, yo creo que, como he dicho, ¿no? La fotografía documental es una voz, es una piedrecita que se echa en ese charco y es una voz bueno, que tiene que tener su espacio en los debates sociales, ¿no? Entonces, yo creo que como voz que participa en los debates sociales y que elige, que necesita un lugar en la sociedad, pues claro que tiene, que puede generar cambios sociales. Eso desde luego, sí, sí, estoy convencido de ello. ¿Y hay algún aspecto de la fotografía, de aquello que rodea? Yo creo que has expresado algunas cosas Ujú. que no te guste. ¿Qué cambiaría de ella si pudieras? Bueno, cambiaría un poco lo que te he dicho, lo que os he dicho antes, ¿no? Esa especie de operación de castigo, yo creo que hay contra la fotografía documental, contra la buena fotografía documental, esa gentrificación, yo creo que eso haría lo posible por revertirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo, de hecho, que ahora mismo en estos momentos de inteligencia artificial, en estos momentos de simulacro, en estos momentos de exceso, como has dicho tú antes, de imágenes, ¿no? Yo creo que una mirada documental ajustada y que sea un buen discurso documental consciente de lo que hace, ¿no? Consciente de que haga un análisis crítico de los hechos, que tenga un punto de vista, ¿no? Que tenga una mirada situada, ¿no? Como he dicho antes, consciente de su lugar, que tenga una voluntad de transformación y que se responsabilice de lo que hace. Bueno, yo creo que es una mirada revolucionaria. O sea, yo creo que una mirada documental con esas características ahora mismo es revolucionaria, porque está totalmente fuera, va contra la lógica, va contra el discurso dominante, digamos, ¿no? Que es
vacío, que es complaciente, lo que he dicho antes, que está desactivado. Entonces, una buena mirada documental, yo creo que es evolucionaria. Entonces, bueno, yo cambiaría lo posible para volver un poco para que las condiciones fuesen más favorables, ¿no? Y luego ya también, pues no sé, en la fotografía aplicaría un poco lo que en política puede ser la justicia social, ¿no? Que haya más oportunidades, lo que he dicho antes, ¿no? Que no haya chiringuitos, que no haya corruptelas, acabar con las lógicas, pues, no sé, del mercado, del puro mercado, ¿no? Que hace tanto daño y acabar posiblemente también con cierta mirada extractiva, ¿no? Que a mí me preocupa mucho, ¿no? Cuando algunos fotógrafos confunden las cosas y lo que se dedican es igual a saquear, ¿no? A extraer, ¿no? Las cosas y yo creo que la mirada documental tiene que estar al servicio de la gente a la que fotografías o de las historias que quieres contar y no servirte de ellas, ¿no? Entonces hay que acabar con la mirada extractiva. Entonces yo creo que eso cambiaría, desde luego, si pudiera. Y por último, en Ujú. relación con aquellas personas que hoy desearían iniciarse en fotografía, ¿qué te Sí. gustaría decirles? En un tiempo tan influido por lo tecnológico, ¿qué crees que deberían de tener en cuenta? Y más específicamente, ¿qué consejo darías a jóvenes fotógrafos que quieren trabajar en proyectos sociales o documentales? Bueno, yo creo que lo tecnológico es buenísimo, claro. O sea, cada época tiene su tecnología. Desde el siglo XX tuvieron la suya, nosotros tuvimos la nuestra fue más estable a lo largo de varias décadas, eso está claro. Yo qué sé, yo cuando comencé a hacer fotografía, pues las técnicas eran prácticamente las de 40 años antes, ¿no? Y a mí lo que más me importa de esto para la gente que empieza es, a ver cómo lo digo, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, yo lo hago en lo que puedo. Yo creo que ha habido en los últimos años un cambio de paradigma brutal, o sea, pero brutal. Las cosas ya no son como antes. Tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Tenemos que ser conscientes de cómo, no sé, la ecología, el feminismo, el antirracismo, todas estas nuevas sensibilidades las tenemos que incorporar a nosotros mismos porque estamos en este mundo y somos personas activas, merecen una mirada acorde con ellas, ¿no? Entonces, esa mirada ya no puede ser la misma que antes. Entonces, yo a una persona que empiece, lo primero que le diría es que tenga en cuenta eso, claro, que la mirada no sea la de hace 40 años. La mirada tiene que ser, no sé, consistente con lo que está pasando ahora, ¿no? Como he dicho antes, venimos de una mirada de saqueadores, ¿no? Yo creo que los fotógrafos documentales hemos saqueado mucho realmente, hay que ser conscientes de eso, el fotógrafo en general ha saqueado mucho, ha practicado esa fotografía extractiva, entonces hay que restituir y el que comienza ahora yo creo que tiene que tener eso muy presente, ¿no? Se suele decir a menudo que "Bah, es que nos hace falta educación visual porque no se enseña en las escuelas o donde sea y tal". Me parece muy bien, ¿no? Pero no me parece también cuando se habla de educación visual solo fijándonos en lo estético, ¿no? Para mí, la verdadera educación visual, la que me interesa, es la educación en derechos humanos, en feminismo, en ecología, en fin, esa es la educación que luego va a llevar a una persona que está empezando ahora a fotografiar de una manera absolutamente diferente, ¿no? Y bueno, vuelvo a una cosa que he dicho antes, ¿no? Respecto a lo documental, para mí es muy importante y es la responsabilidad, ¿no? Ese concepto de responsabilidad para mí es muy importante y ahora mismo, por ejemplo, con herramientas tan fabulosas como la inteligencia artificial, pues hay que tenerla muy presente, ¿no? Es responsabilizarte, no mentir, ser, bueno, ser honesto con el producto que haces y si ese producto lo has obtenido a través de una inteligencia artificial generativa, decirlo, ¿no? No provocar en el lector una especie de... No, bueno, no buscar, no ser ventajista en ese sentido, ¿no? Entonces, para mí, eso es, bueno, eso es lo que yo le pediría, simplemente eso a quien empieza ahora mismo, bueno, Pues si necesitamos, hay yo creo que alguna buenas pregunta... prácticas. Ah, perdón. Perdona, Clemente. No, que eso, pues eso, que sea consciente esa persona que empieza de que necesitamos buenas prácticas de todo tipo, tecnológicas, documentales, que sea autocrítico también, eso me parece importante, ¿no? Para mí, yo, por ejemplo, yo dudo mucho, ¿no? Yo no lo pongo como ejemplo de nada, pero yo dudo muchísimo en todas las fases de todo, ¿no? O sea, voy a hacer esto, no lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, no, así no, en fin. Y luego mirar las cosas que has hecho con autocrítica suficiente por si, no sé, hay un trabajo de 3 años que lo tienes que descartar porque tu mirada fue equivocada, porque estuviste en el lugar equivocado,
pues porque no es correcta, pues tienes que ser capaz de descartarlo, ¿no? No optar por mentir y a mí esas cosas no me gustan, ¿no? Entonces, aplicar, no sé, una especie de lo que decía pues, Susan Sontag en uno de sus libros, ¿no? Una especie de ecología de la imagen, ¿no? Una ecología de la imagen y hacer imágenes con escrúpulos, comprometidas, respetuosas, en fin. Todo eso es lo que yo le pediría a una persona que empieza. ¿Hay alguna pregunta por parte de alguno de los asistentes antes de despedir a Clemente? Antonio, adelante. Antonio Martín. ¿Tienes Hola, que...? Sí, ya. bueno, Hola, soy Antonio. No pongo la cámara, no creo que haga falta. haz lo que Eh, quieras. bueno, pues porque se vea. Pues. Hola, buenas. Ah, Me, mejor. enhorabuena, primero me ha gustado mucho y la coherencia de la obra a lo largo de la vida y esto. Ujú. Y así como un detalle, me ha sorprendido mucho la diferencia entre los días lluviosos y del norte y el cielo plomizo y el sol que cae en pues, los campos saharauis Claro. o en Sevilla y tal. Esos contrastes increíbles. Pero mi pregunta, por ser concreto, y Ujú. aparte de la coherencia de la obra con la vida, me parece impresionante. Y agradecer. La razón de estar aquí, no, yo no sé nada de fotografía, es porque el cartel aparece de la Sí, Basílica de la Natividad. eso es. Hoy además Sí, es 15 de noviembre, el día de la Nakba. Yo soy sí, arabista vale. y me interesaba lo de los saharauis, que hemos visto, lo de Sí, Malika, impresionante, y quería saber un poco, y me ha sorprendido también que hiciste una editorial con tu pareja que se llama Alquibla, que también Alquibla, sí. me gustaría saber tu relación Sí. con el mundo árabe. Si, Bueno, sí, tengo una cercanía, digamos, con el mundo árabe, no ninguna cercanía ni familiar ni nada, pero hay una cercanía. Alquibla, le pusimos ese nombre precisamente porque, bueno, ya lo sabes, que eres arabista, es la dirección, en el plano religioso, es la dirección en la que los musulmanes se rezan, ¿no? Mirando desde donde estén hacia la Meca, en este caso, en otras épocas del Islam se miró hacia otros lugares, pero sin entrar en el factor religioso, pues es ese punto en el horizonte al que mirar, ¿no? Y es como, bueno, pues ese punto al que dirigirnos, ¿no? Que no tiene que ver con religión, pero que tiene que ver con un horizonte que perseguir. Por eso le pusimos el nombre Alquibla, ¿no? Y bueno, has hecho referencia a esa foto que a mí la verdad es que me siento muy identificado con ella, ¿no? A ver, esa foto está tomada cuando los soldados israelíes rodearon la Basílica de la Natividad en Belén, que había un grupo de palestinos dentro. Y bueno, mientras ocupaban Belén, ellos paseaban por la ciudad. Belén estaba llena de carteles, de pósters, de fotografías de mártires palestinos. Entonces los soldados, además de disparar, además de, en fin, de reprimir de todas las formas posibles, que lo estamos viendo ahora a los palestinos de Belén en aquel caso, se dedicaban a mutilar los carteles de los palestinos, ¿no? Entonces, en este caso, ese cartel que anuncia esta charla es un mártir palestino que está con los ojos rasgados con un cúter o con un cuchillo o lo que sea. Hay muchas otras fotos en las que pues, pintaban estrellas de David en los ojos de los palestinos o los arrancaban o les echaban pintura, en fin. Me interesa mucho por esa especie de crueldad, ¿no? De venganza contra la imagen, ¿no? Es algo que a mí la iconoclastia me interesa mucho, ¿no? Cómo de alguna forma, pues, pretendes que herir una imagen fotográfica, pues de alguna forma también va más allá del símbolo, ¿no? De alguna forma estás hiriendo a un pueblo en este caso, ¿no? Entonces, bueno, me siento como muy representado por esa imagen de una persona a la cual le han mutilado los ojos para que no vea y que de alguna forma le han herido de esa forma con esa impunidad, ¿no? Sí, gracias. Pues muchas gracias, Antonio, por tu pregunta. Y si no hay ninguna otra, despedimos, llegamos al final de este encuentro con Clemente, al que le veis. volvemos a agradecer su presencia, sus palabras y el tiempo que ha compartido con nosotros. Durante este encuentro hemos podido conocerle un poco mejor y acercarnos de manera más precisa a su obra y trayectoria. Asimismo, agradecer a todos los participantes su asistencia, tanto a los que se han inscrito como a los que han seguido este encuentro a través del canal de YouTube de la UAL.
A todos les emplazamos a un nuevo encuentro con otro destacado miembro de la comunidad fotográfica, concretamente con la fotógrafa Susana Girón, previsto para el próximo 12 de junio y a través de esta misma plataforma. Gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches ya prácticamente. Gracias, Clemente. Gracias, Pues muchas Clemente. gracias. Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos. Ha Hasta otro sido... momento. Un placer. No sé Gracias. si necesitamos más Gracias, tiempo. Clemente. Gracias. Ha sido un placer para mí, la verdad. Muchas gracias. Igualmente. Muy bien. Venga, Adiós a adiós. todos. Adiós, Juan Carlos.